¿puede un auténtico cristiano suicidarse? Ándale. ¿Puede un cristiano auténtico suicidarse? Bueno, miren, la Biblia tiene sobrados ejemplos de creyentes que sufrieron cosas tan difíciles en la vida que desearon la muerte. Desearon morir. ¿Como quiénes? Moisés. Moisés le dice, quítame la vida, Dios. O sea, ya no soporto a este pueblo. Él mismo dijo, quítame la vida. En Números. Elías mismo. Él dijo, Señor, quítame la vida ya. Ya no quería vivir Elías. Job lo mismo, Jeremías lo mismo, Jonás lo mismo. ¿Tanto te enojas? Le pregunta Yahweh a Jonás y dice, sí, hasta la muerte, dice. Como diciendo, ya, mátame. Era corajudo Elías. O sea, sí hubo gente que quisieron ya morir. Pero lo curioso es que, aunque ellos desearon la muerte, no hay ni un solo caso de un auténtico creyente que haya deseado la muerte y después que haya intentado quitarse la vida. Vean el caso de Job. Eso sí es sufrir, hermanos. Imagínense. Job perdió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Hasta sus hijos perdió de manera violenta, accidental. Y luego pierde su propia vida y para colmo le sobrevive la esposa. No, bueno, pero no era cualquier esposa, ¿verdad? Una esposa necia, una esposa imprudente, que viene y lo está atormentando ahí en el momento de su dolor. Ella le dijo, maldice a Dios y muérete ya. Y, o sea, un sufrimiento muy profundo y luego vienen sus amigos y luego lo inculpan falsamente. No, tú estás así porque saber que hiciste en secreto. A los que hacen el bien, Dios los premia, pero a los otros los castiga, los enferma. O sea, como con dedicatoria, ¿verdad? Soportando ahí por días a sus amigos que lo están acusando falsamente. Muy duro el caso de Job. O sea, si hubiera algo que hubiera aliviado su dolor, ¿qué hubiera sido? Morir. Y nunca vemos a Job. Me corto las venas. No, nada de eso. Nada de eso. Al contrario. Entonces, para responder a la pregunta, ¿puede un cristiano desear la muerte? Sí, hermanos. A veces uno sí. No es que uno desee la muerte así como de manera dramática, pero uno dice, Señor, ya. Los cristianos decimos, ya ven, Señor, ya. Ya, o sea, ve cómo están las cosas. A veces nos desilusionamos de nosotros mismos, decir, no, la verdad, híjole, ya mejor quisiera estar contigo, Señor. Pero suicidarse, nada de eso. Ahora, hay muchos pasajes que yo les podría leer, pero solamente voy a aludir a dos. Primero, Jesús dijo, para empezar, definamos el suicidio. ¿Qué es el suicidio? Es asesinato. ¿Sí saben eso? Sí. ¿Pero de quién? De uno mismo, pero es asesinato, ¿verdad? El suicidio es un asesinato contra natura. El ser humano, por instinto, y todos los animales también, por instinto, ¿saben qué es instinto, verdad? Ni siquiera tienes que pensarlo, no pasa por la corteza cerebral, va directo del sistema parasimpático a los músculos, o sea, no pasa por el cerebro. No entendieron nada de lo que dije, pastor. No le hace. Ni siquiera lo piensas. Es instinto. Metes el dedo en la electricidad y ya sacaste la mano antes de decir, ay, me estoy electrocutando. No, por instinto, ¿verdad? Metes la mano en el fuego por instinto. ¿O no? Instinto de supervivencia se llama. ¿Quién creen que lo puso ahí? ¿Quién creen que lo puso ahí? Dios. Por instinto, sin siquiera pensar, tratamos de salvarnos. Hasta los animales son así. ¿O no? Por lo tanto, una persona que maquina quitarse la vida está actuando de la manera más antinatural. Eso es diabólico, hermanos. Porque aún si no pensaras, procurarías lo contrario. Quiere decir que pensamientos suicidas son más allá que algo de salud mental, pero es algo demoníaco. Solo se los digo.
¿Puedes tener pensamientos de origen demoníaco? Claro que sí. Tal vez no sabemos que son de origen demoníaco y los tenemos. Pero una cosa es tenerlos y otra cosa es obedecerlos. ¿Entienden? Así que si de entrada tú sabes, de verdad, el suicidio es antinatural, ¿por qué? ¿Por qué alimentarlo? Segundo, preguntar si un auténtico cristiano puede suicidarse sería algo similar como decir, soy un cristiano suicida, ¿verdad? Soy un cristiano suicida. Pero ya dijimos, ¿qué es el suicidio? ¿Qué es? Es homicidio, ¿verdad? Es asesinato. Entonces, decir que un cristiano auténtico se puede suicidar sería lo mismo que decir, yo soy un auténtico cristiano asesino. Yo soy un cristiano asesino. No existen los cristianos asesinos. Si hay alguien que ha sido homicida desde el principio, según nuestro Señor Jesucristo, en Juan 8. Juan 8, 39 al 44, Jesús dijo, el diablo es homicida desde el principio. Juan 8, 39 al 44, específicamente el 44. Jesús dijo, es homicida desde el principio y es padre de mentira. Ese es Satanás. En Primera de Juan, y ese es el último versículo que voy a usar para responder esta pregunta. Primera de Juan 3:15. Voy para allá. Primera de Juan 3:15, escuchen esto. Dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Oyeron eso? No hay auténticos cristianos por el mundo pensando algo como esto. Maldita víbora de mi suegra, pero la voy a matar a la desgraciada. No existe eso. No existe eso. El que piensa así no es cristiano. No es cristiano. Te puede llegar la idea, decir, me dan ganas de, ay no, Señor, perdóname. ¿Qué estoy pensando? Esa es la reacción del verdadero Hijo de Dios. Te puede venir la idea satánica de atentar, pero estar maquinando, decir, no, yo me voy a deshacer de este. Eso no es de cristianos, hermanos. Eso no es de cristianos. Por ahí un cristiano resentido por decir, ay, que le diera un infarto. Ay, perdóname, Señor, perdóname. Estoy pensando, apártate de mí, Satanás. Eso es lo que pasa en el verdadero cristiano. Ay, no. Digo, yo no estoy dando testimonio, no me vayan a... Pero somos carnales. Pero una cosa es que se te viene este mal pensamiento y tú dices, no, espérame tantito, no. No, si nuestro maestro dijo, oren por sus enemigos. Oyeron que fue escrito, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amen a sus enemigos. Sí, Señor, qué difícil es amar, pero mi corazón, yo lo pongo a los pies de Cristo. Cambia, Señor, esos pensamientos, son pensamientos de mal. Por eso, si algún día usted tiene un pensamiento suicida o conoce a alguien que está considerando el suicidio, advierte, decir, ¿sabes qué? Cuidado con el suicidio, ni se te ocurra. Te lo aplicas, te pierdes en el infierno. No que el pecado imperdonable era otro, ahora hay otro. No, el suicidio no es el pecado imperdonable, pero el suicidio es una evidencia de que realmente no estás pensando cristianamente, probablemente no eres cristiano. Así que no te vayas a caer en el engaño. Díganme ustedes, ¿por qué la gente considera el suicidio como una opción? Díganmelo ustedes. Exactamente. Es solamente una posible respuesta. ¿Por qué alguien consideraría el suicidio como una opción? Porque en su mente dice, es que sufro tanto que es la única salida que me queda. No, ya no quiero seguir sufriendo, ya quiero aliviarme de todo este dolor. Cuando conozcas a alguien así, dile, mira, lamento tu dolor, de verdad lamento tu dolor, pero debo de decirte que el suicidio no es ninguna salida. Eso lo único que va a hacer es multiplicar el dolor para todos, empezando contigo mismo. Sí. Empezando contigo mismo. Si tú te suicidas sabiendo lo malo que es,
Ningún hijo o hija de Dios ha levantado su mano contra sí mismo en sentido consciente. Si tú lo haces, te arriesgas a que demuestras que no eres un verdadero hijo de Dios, te vas a perder el infierno. Tú quieres solucionar tus problemas, lo único que vas a hacer es multiplicarlos. Y también vas a ser de tropiezo para todos los que dices que amas, o sea que ni amas a Dios ni amas al prójimo. Porque el primer mandamiento es ese, amarás a Dios. Y tú eres hecho imagen y semejanza de Dios, y si atentas contra ti mismo, estás renegando no solo de ti, pero de aquel que te hizo su imagen. Y segundo, dejas un efecto destructivo en todos los que te rodean. Entonces, lo que estoy diciendo en resumen es, cuando conozcas a alguien que tiene pensamientos suicidas, tienes que hacerle conciencia que el suicidio no es la solución, solamente la multiplicación del problema. No solo desde el ángulo psicológico, pero desde el lado espiritual. Ahora, yo sé, porque yo estudié psicología y tengo una hija que estudió psicología y ha tomado cursos de suicidio, y yo he tenido estas conversaciones con ella, que a uno que se piensa suicidar no se le debe decir eso. Pero yo no soy psicólogo, yo soy pastor. Y yo tengo que advertir a las personas que este versículo dice que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Porque a mí no solo me interesa la salud mental de ahorita de la persona, me preocupa su alma y su destino eterno. ¿Entienden? Buena observación, sí. Hay personas que se sacrifican por salvar a otras, pero eso no es suicidio, eso es sacrificio. ¿Entienden? Obviamente estas personas, si pudieran, no morirían, pero si no queda otra opción, pues se sacrifican, es el último de los sacrificios, dicen, para salvar la vida de otros, de los inocentes. Así que es otra cosa. Sí, es una muy buena aclaración. Tercera cosa que les voy a decir. ¿Alguien de ustedes tiene diabetes? ¿Qué es la diabetes? ¿Es un problema de qué? Es un mal de la sangre, donde el cuerpo deja de producir adecuadamente la sustancia química, la insulina, que metaboliza el azúcar en la sangre, ¿verdad? O sea que la diabetes es un problema pancreático, porque en el páncreas se genera la insulina. Ok, así que cuando alguien está enfermo de diabetes, tiene un problema en el páncreas. ¿Y qué es la hepatitis? En el hígado. Esa es otra enfermedad resultando de un órgano del cuerpo que está enfermo, que es el hígado. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Alguien se va a ir al infierno por estar enfermo del hígado? ¿Qué piensan ustedes? No, es una enfermedad, no es un pecado. Son dos cosas diferentes. ¿Entienden lo que digo? ¿Y por estar enfermo del páncreas? ¿Tampoco se va al infierno por enfermarse del páncreas? Ay, dice el hermano, ay, qué bueno, porque me estaba preocupando. No. Ahora yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿no es el cerebro un órgano también? ¿No se podría alguien enfermar del cerebro y al estar enfermo del cerebro hacer algo? Porque el cerebro es un órgano diferente, ¿verdad? Que el páncreas o que el hígado. Ahora, ¿saben ustedes que hay órganos como, por decirlo, riñones, la insuficiencia renal? La insuficiencia renal, 2 riñones, tienen unas glándulas encima que se llaman las suprarrenales y producen hormonas que afectan el estado emocional de las personas. ¿Sabían eso? O la tiroides u otras. Así que a veces las personas son más irritables o lloran más seguido cuando tienen problemas hormonales, problemas del cuerpo. ¿Y es pecado eso? No, no, ¿verdad? Porque no es intencional, es algo fuera de su control. En esos casos a veces la gente no sabe y tiene que ir al médico para hacerse un estudio y descubrir eso. ¿Entienden? Bueno, solo estoy abriendo un pequeño paréntesis para que entiendan algo. Hay personas que empiezan a padecer un tumor en el cerebro o una enfermedad en el cerebro o lo que sea, y eso altera su salud mental. Y no es culpa de ellos, sino que empiezan a tener un tumor o cambios orgánicos en su cerebro que hacen que las personas empiecen a actuar en términos humanos locamente.
y alguien en un estado como ese podría suicidarse también. ¿Entienden lo que digo? Entonces, cuando alguien se suicida, debemos tener mucho cuidado nosotros los cristianos. Si la persona dice que tiene pensamientos suicidas y se nos concede, debemos decirle mucho cuidado con el suicidio. No lo alimentes, no lo nutras, busca ayuda. Eso es algo muy peligroso espiritualmente hablando. Adviértele. Pero cuando alguien ya se suicidó, o a pesar de lo que se le dijo, se termina suicidando, no debemos pararnos y decir, se fue al infierno, porque no sabemos. No sabemos si también hubo un problema orgánico que afectó. Así que, hermanos, si hay personas que están enfermas del riñón, del hígado, del páncreas o de otro órgano, que se enferman, pero eso no es pecado, ¿verdad? Y a veces algunas mueren también de eso, ¿o no? También podría haber personas que enferman del cerebro y al final mueren. Ya sea mueren de una manera y algunas probablemente pudieran suicidarse o hacer algo que parece suicidio. Pero hay cosas que rebasan nuestro entendimiento. Por eso, en el aspecto espiritual, hay que enseñar lo que dice la Biblia y advertirle y animar a la gente a actuar bíblicamente. Pero cuando las personas cometen los hechos, debemos ser muy cautelosos en no emitir juicios acelerados porque podemos no entender la complejidad de un problema. Lo que sí es que si advertimos a tiempo, tenemos paz en la conciencia que hicimos nuestra parte y el asunto sucede todavía, dejamos la causa a Dios. Y a los que sobreviven les damos consuelo y les decimos, saben que el suicidio nunca es la opción. Si alguien lo considera, busque ayuda mientras hay tiempo, porque eso no soluciona nada. Pero ya una persona que ha sufrido eso, debemos dejarla, salud, en el juicio de Dios. Él es el que sabrá si fue una enfermedad o fue un pecado. ¿Entienden lo que digo? Porque yo he estado cuando menos 3 veces en funerales de gente que fue o profesó ser cristiana y se suicidó. Y eso es muy, muy, muy difícil para los que sobreviven. Aquí en Tracy, 23 años, Andrew, David servía en nuestro equipo de ministerio y su esposa. Gente fiel que sirve en la iglesia y su hijo muy retraído y tenía problemas de salud mental y un día se quitó la vida. Es muy difícil juzgar cuando tú no has estado ahí, ¿verdad? Entonces, podemos descansar en la misericordia de Dios, Él se ocupará de eso. Enseñarle al pueblo de Dios lo que nos toca, advertirles, y cuando las cosas, las desgracias suceden, tener mucho tacto y decir, no sabemos, no sabemos.